Han pasado un par de años y, entre tanto, trabajé en otro restaurante aquí como chef principal, mientras también trabajaba hacia mi objetivo de abrir mi propio restaurante algún día. Todo se finalizó hace algunas semanas y finalmente pude abrir el restaurante al que había estado trabajando tanto tiempo. Dos de mis amigos de cuando estaba en Francia también se unieron a mi idea de negocio y son copropietarios conmigo, por eso estuve agradecido cuando me permitieron elegir el nombre del restaurante. Resulta que eran del mismo estado, así que todos estábamos de acuerdo en abrir nuestro restaurante en la ciudad que elegí. Opté por nombrarlo en honor a mi madre, lo cual fue una coincidencia realmente afortunada para nosotros, ya que mi madre tiene un nombre muy hermoso y poco común en la ciudad que llamamos nuestro hogar, nada menos. Todo finalmente estaba en su lugar hace unos días. Incluso tuvimos una pequeña fiesta para algunos invitados selectos antes de abrir oficialmente. Por supuesto, invité a mi tía y a algunos de sus amigos que también contribuyeron para ayudar a pagar mi matrícula. También invité a algunos de mis amigos de la escuela, pero eso fue prácticamente todo. No invité a mi padre y a mi hermano por razones obvias. Incluso si hubiera querido, no podría haberlo hecho, ya que no había hablado con ellos desde que me fui de casa, y tampoco se molestaron en ponerse en contacto conmigo. Supongo que todos estábamos mejor así, pero debería haber sabido que definitivamente se presentarían para aprovecharse de mi éxito algún día. Y eso es exactamente lo que sucedió en la fiesta que organizamos. Aparecieron una hora antes de que comenzara la fiesta, pero no fueron detenidos por la seguridad ya que compartíamos el mismo apellido y afirmaron que estaban aquí para sorprenderme. Al menos esa parte era cierta. Definitivamente me sorprendí cuando los vi. Mi papá y mi hermano me saludaron como si nunca hubiera sucedido algo horrible en el pasado y fueron realmente cálidos conmigo, probablemente por primera vez en toda mi vida. Quedé en shock al verlos, así que simplemente me quedé congelado. Cuando entraron por primera vez al restaurante, mis amigos notaron que algo no estaba bien, y después de saludar cortésmente a mi familia, nos dejaron solos, y estoy agradecido de que pudieran percibir mi incomodidad. Todavía no me había recuperado del shock de verlos nuevamente cuando soltaron otra bomba y me mostraron un regalo que habían traído para mí. Era un retrato de mi madre, e incluso mi papá me dijo que lo había encargado para que lo colgara en mi restaurante. Tan pronto como se enteró de que estaba abriendo un nuevo restaurante con este nombre en nuestra ciudad, sabía que no podía ser otro que su hijo, e incluso me dijo que siempre había sabido que lo tenía en mí. Mi hermano, también, se subía al carro y me elogiaba y me decía que estaba inmensamente orgulloso de mí. No podía creer lo que oía e instantáneamente supe que algo era muy extraño en todo esto. No dije mucho y seguí esperando a que llegaran al punto porque sabía que debía haber una razón para que estuvieran aquí. Los dejé hablar, y eventualmente llegaron a la razón por la que estaban aquí. Aparentemente, mi hermano ahora trabajaba como barman, y eso solo era posible porque mi papá había logrado convencer a un amigo suyo para que le diera trabajo en su club. Las calificaciones de mi hermano habían ido bajando durante toda la secundaria y la universidad, y por eso no terminó en los puestos bien remunerados que mi papá siempre esperaba de él. Además, también había estado descuidando sus juegos de fútbol en la secundaria, por lo que no pudo obtener una beca deportiva. Y, irónicamente, él fue el que terminó teniendo que ir a una universidad comunitaria porque lo rechazaron en todas partes. Lo que querían que hiciera era hacer a mi hermano socio en el negocio para que tuviera un puesto más respetable, a pesar de que no había hecho absolutamente nada para merecerlo. Me dieron ganas de reírme en sus caras, pero de alguna manera logré contenerme y en lugar de eso les dije que lo pensaría, aunque no iba a pensarlo en absoluto, simplemente no quería rechazarlos. Quería que se quedaran para la fiesta porque tenía un plan mucho mejor en mente para humillar a mi familia que había aparecido de la nada tan pronto como se enteraron de mi éxito. Parecían razonablemente contentos, pero vaya, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Después de un rato, nuestros invitados empezaron a llegar, y en una hora más o menos, todos los que habíamos invitado estaban allí. Pasé la noche socializando mientras mi papá y mi hermano también hacían lo mismo, e incluso los escuché jactarse de mí ante algunas personas mientras me maravillaba de su pura audacia. Hacia el final de la fiesta, llegó el momento de que los anfitriones, es decir, yo y mis socios, brindáramos. Mis amigos fueron primero, ya que quería guardar lo mejor para el final. Luego, finalmente, fue mi turno de hablar. Y ese día, finalmente iba a hablar con el corazón en la mano. Comencé agradeciendo a todos mis invitados y brindé por mi madre primero,
ya que ella era la razón por la que había logrado tanto. Creo firmemente que fue su fe en mí cuando era niño lo que me hizo creer que podía lograr todo esto, y eso se quedó conmigo incluso después de que se fue. Después de rendir mis respetos, decidí ir al grano. El respeto también. Mencioné cómo tuve que pedir un préstamo a mi tía y a sus amigos para ir a la escuela de cocina, y también le agradecí. Y finalmente, llegué a la razón por la cual tuve que pedir un préstamo para mi matrícula en primer lugar. Mi familia. Conté cómo crecí con un padre que nunca me amó ni tuvo fe en mí, y siempre me menospreciaba por tener intereses femeninos como la cocina, y un hermano menor que era la réplica de mi papá. Les conté todo sobre cómo mi papá se negó a pagar mi matrícula por miedo a que yo terminara siendo más exitoso que mi hermano menor, que era su hijo dorado, razón por la cual terminé dejando mi hogar. Pero a pesar de todas las adversidades, pude levantarme y convertirme en quien soy hoy. Entonces, de alguna manera, si merecían algún crédito por crear todas las dificultades que tuve que enfrentar, o de lo contrario nunca hubiera descubierto cuán resiliente era. Muchas personas les lanzaron las miradas más desagradables que pudieron gestionar mientras decía todo esto, e incluso ellos tuvieron el buen juicio de al menos lucir avergonzados, aunque sabía que no lo sentían en lo más mínimo. De todos modos, luego me acerqué a mi papá y a mi hermano y repelmente los abracé, poniendo la misma fachada que ellos tenían cuando me visitaron hoy. Dos podían jugar este juego. Anuncié que, dado que habían aparecido para celebrar mi éxito hoy, los perdonaba por lo que hubiera sucedido en el pasado, e incluso estaba dispuesto a darle a mi hermano el trabajo de barman en mi restaurante. Para otras personas, esto obviamente parecía una reconciliación muy emocional, y terminaron aplaudiéndome al final de mi discurso. Incluso hubo algunos silbidos. Solo mi familia y yo sabíamos que esto no era más que un intento de humillarlos, lo cual hice con bastante éxito. Pero tuvieron que sonreír y actuar como si estuvieran súper agradecidos por lo que hice, ya que no podían exactamente salir enfadados, que es exactamente lo que querían hacer. Después de un tiempo, cuando la multitud se dispersó y finalmente era hora de que nos fuéramos a casa, mi papá y mi hermano me confrontaron justo afuera de mi restaurante. Estaban furiosos y juro que había lágrimas de rabia en los ojos de mi hermano. Exigieron una explicación por lo que había hecho y si nunca tuve la intención de hacer a mi hermano socio, entonces debería haberlos rechazado en cuanto llegaron. Han pasado un par de años y, entre tanto, trabajé en otro restaurante aquí como chef principal, mientras también trabajaba hacia mi objetivo de abrir mi propio restaurante algún día. Todo se finalizó hace algunas semanas y finalmente pude abrir el restaurante al que había estado trabajando tanto tiempo. Dos de mis amigos de cuando estaba en Francia también se unieron a mi idea de negocio y son copropietarios conmigo, por eso estuve agradecido cuando me permitieron elegir el nombre del restaurante. Resulta que eran del mismo estado, así que todos estábamos de acuerdo en abrir nuestro restaurante en la ciudad que elegí. Opté por nombrarlo en honor a mi madre, lo cual fue una coincidencia realmente afortunada para nosotros, ya que mi madre tiene un nombre muy hermoso y poco común en la ciudad que llamamos nuestro hogar, nada menos. Todo finalmente estaba en su lugar hace unos días. Incluso tuvimos una pequeña fiesta para algunos invitados selectos antes de abrir oficialmente. Por supuesto, invité a mi tía y a algunos de sus amigos que también contribuyeron para ayudar a pagar mi matrícula. También invité a algunos de mis amigos de la escuela, pero eso fue prácticamente todo. No invité a mi padre y a mi hermano por razones obvias. Incluso si hubiera querido, no podría haberlo hecho, ya que no había hablado con ellos desde que me fui de casa, y tampoco se molestaron en ponerse en contacto conmigo. Supongo que todos estábamos mejor así, pero debería haber sabido que definitivamente se presentarían para aprovecharse de mi éxito algún día. Y eso es exactamente lo que sucedió en la fiesta que organizamos. Aparecieron una hora antes de que comenzara la fiesta, pero no fueron detenidos por la seguridad ya que compartíamos el mismo apellido y afirmaron que estaban aquí para sorprenderme. Al menos esa parte era cierta. Definitivamente me sorprendí cuando los vi. Mi papá y mi hermano me saludaron como si nunca hubiera sucedido algo horrible en el pasado y fueron realmente cálidos conmigo. Probablemente por primera vez en toda mi vida. Quedé en shock al verlos, así que simplemente me quedé congelado. Cuando entraron por primera vez al restaurante, mis amigos notaron que algo no estaba bien,
y después de saludar cortésmente a mi familia, nos dejaron solos, y estoy agradecido de que pudieran percibir mi incomodidad. Todavía no me había recuperado del shock de verlos nuevamente cuando soltaron otra bomba y me mostraron un regalo que habían traído para mí. Era un retrato de mi madre, e incluso mi papá me dijo que lo había encargado para que lo colgara en mi restaurante. Tan pronto como se enteró de que estaba abriendo un nuevo restaurante con este nombre en nuestra ciudad, sabía que no podía ser otro que su hijo, e incluso me dijo que siempre había sabido que lo tenía en mí. Mi hermano, también, se subía al carro y me elogiaba y me decía que estaba inmensamente orgulloso de mí. No podía creer lo que oía e instantáneamente supe que algo era muy extraño en todo esto. No dije mucho y seguí esperando a que llegaran al punto porque sabía que debía haber una razón para que estuvieran aquí. Los dejé hablar, y eventualmente llegaron a la razón por la que estaban aquí. Aparentemente, mi hermano ahora trabajaba como barman, y eso solo era posible porque mi papá había logrado convencer a un amigo suyo para que le diera trabajo en su club. Las calificaciones de mi hermano habían ido bajando durante toda la secundaria y la universidad, y por eso no terminó en los puestos bien remunerados que mi papá siempre esperaba de él. Además, también había estado descuidando sus juegos de fútbol en la secundaria, por lo que no pudo obtener una beca deportiva. Y, irónicamente, él fue el que terminó teniendo que ir a una universidad comunitaria porque lo rechazaron en todas partes. Lo que querían que hiciera era hacer a mi hermano socio en el negocio para que tuviera un puesto más respetable, a pesar de que no había hecho absolutamente nada para merecerlo. Me dieron ganas de reírme en sus caras, pero de alguna manera logré contenerme y en lugar de eso les dije que lo pensaría, aunque no iba a pensarlo en absoluto, simplemente no quería rechazarlos. Quería que se quedaran para la fiesta porque tenía un plan mucho mejor en mente para humillar a mi familia que había aparecido de la nada tan pronto como se enteraron de mi éxito. Parecían razonablemente contentos, pero vaya, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Después de un rato, nuestros invitados empezaron a llegar, y en una hora más o menos, todos los que habíamos invitado estaban allí. Pasé la noche socializando mientras mi papá y mi hermano también hacían lo mismo, e incluso los escuché jactarse de mí ante algunas personas mientras me maravillaba de su pura audacia. Hacia el final de la fiesta, llegó el momento de que los anfitriones, es decir, yo y mis socios, brindáramos. Mis amigos fueron primero, ya que quería guardar lo mejor para el final. Luego, finalmente, fue mi turno de hablar. Y ese día, finalmente iba a hablar con el corazón en la mano. Comencé agradeciendo a todos mis invitados y brindé por mi madre primero, ya que ella era la razón por la que había logrado tanto. Creo firmemente que fue su fe en mí cuando era niño lo que me hizo creer que podía lograr todo esto, y eso se quedó conmigo incluso después de que se fue. Después de rendir mis respetos, decidí ir al grano. El respeto también. Mencioné cómo tuve que pedir un préstamo a mi tía y a sus amigos para ir a la escuela de cocina, y también le agradecí. Y finalmente, llegué a la razón por la cual tuve que pedir un préstamo para mi matrícula en primer lugar. Mi familia. Conté cómo crecí con un padre que nunca me amó ni tuvo fe en mí, y siempre me menospreciaba por tener intereses femeninos como la cocina, y un hermano menor que era la réplica de mi papá. Les conté todo sobre cómo mi papá se negó a pagar mi matrícula por miedo a que yo terminara siendo más exitoso que mi hermano menor, que era su hijo dorado, razón por la cual terminé dejando mi hogar. Pero a pesar de todas las adversidades, pude levantarme y convertirme en quien soy hoy. Entonces, de alguna manera, si merecían algún crédito por crear todas las dificultades que tuve que enfrentar, o de lo contrario nunca hubiera descubierto cuán resiliente era. Muchas personas les lanzaron las miradas más desagradables que pudieron gestionar mientras decía todo esto, e incluso ellos tuvieron el buen juicio de al menos lucir avergonzados, aunque sabía que no lo sentían en lo más mínimo. De todos modos, luego me acerqué a mi papá y a mi hermano y repelmente los abracé, poniendo la misma fachada que ellos tenían cuando me visitaron hoy. Dos podían jugar este juego. Anuncié que, dado que habían aparecido para celebrar mi éxito hoy, los perdonaba por lo que hubiera sucedido en el pasado, e incluso estaba dispuesto a darle a mi hermano el trabajo de barman en mi restaurante. Para otras personas, esto obviamente parecía una reconciliación muy emocional, y terminaron aplaudiéndome al final de mi discurso. Incluso hubo algunos silbidos. Solo mi familia y yo sabíamos que esto no era más que un intento de humillarlos, lo cual hice con bastante éxito. Pero tuvieron que sonreír y actuar como si estuvieran súper agradecidos por lo que hice, ya que no podían exactamente salir enfadados, que es exactamente lo que querían hacer.
Después de un tiempo, cuando la multitud se dispersó y finalmente era hora de que nos fuéramos a casa, mi papá y mi hermano me confrontaron justo afuera de mi restaurante. Estaban furiosos y juro que había lágrimas de rabia en los ojos de mi hermano. Exigieron una explicación por lo que había hecho y si nunca tuve la intención de hacer a mi hermano socio, entonces debería haberlos rechazado en cuanto llegaron. Solo reí y les dije que esto era mi forma de pagarles por todo lo que habían hecho por mí a lo largo de los años, y que esto es exactamente lo que se merecían. Luego me alejé y no me molesté en mirar atrás, incluso cuando escuché a mi hermano llorar sobre cómo esto era lo más cruel que alguien le había hecho. Mi papá también estaba furioso e incluso me gritó que me arrepentiría, pero no me importó, ya que ya estaba en mi auto y me estaba alejando. Eso sucedió hace unos días y no he sabido nada de ellos desde entonces. Mi tía piensa que puede que haya ido un poco lejos con esto y que debería haberlos echado enseguida, pero no estoy de acuerdo con ella. Esto fue bien merecido, ida por humillar a mi padre y a mi hermano. Actualización 1. Decidí no contactar a mi familia para disculparme, a pesar de lo que mi tía dijo sobre que fui demasiado duro. No me arrepiento de lo que hice, así que no voy a fingir que lo hago y esforzarme por decirlo. Podrían haber aprovechado la oportunidad para disculparse conmigo cuando me visitaron, pero no lo hicieron. También se lo expliqué a mi tía, y aunque sigue creyendo que no debería haber hecho lo que hice, no ha dicho mucho al respecto. Supongo que esto es solo una de esas áreas en las que acordamos en no estar de acuerdo, y estoy bien con eso. En otras noticias, mi hermano se ha asegurado de hablar mal de mí a mis amigos de la escuela a mis espaldas. Es lamentable que hayamos ido a la misma escuela secundaria, ya que esto significa que personas desconocidas de la escuela ahora están enviando mensajes para confirmar los rumores de que humillé y luego expulsé a mi papá y a mi hermano de mi restaurante después de alimentarlos con comida de 3 días de antigüedad a propósito. Sí, exageró la historia para hacerse ver como la víctima, lo cual no es sorprendente. Por lo general, no me importarían los rumores triviales, pero no quiero que los posibles clientes tomen en serio estos chismes. Así que le envié un mensaje a mi hermano diciéndole que si no deja de difundir mentiras sobre mí y mi restaurante, me aseguraré de que pierda el trabajo que tiene en este momento. Espero que funcione porque realmente no tengo ganas de lidiar con su basura innecesaria en este momento. Estoy muy ocupado con el trabajo y este no es el momento. Actualización 2. Lobel. Mi hermano respondió diciendo que solo dejaría de hacerlo cuando lo hiciera socio. Ni siquiera entiendo qué nivel de idiotez y delirio es este. Además, si quieres ser socio, ¿no es una idea bastante estúpida que hable mal del mismo restaurante? Estoy bastante seguro de que esta es la táctica de mi papá para asegurarse de que su amado hijo consiga un trabajo de alto perfil sin hacer ningún trabajo real, pero desafortunadamente, no va a funcionar conmigo. Le he dicho que si no se detiene, escuchará a mis abogados y que no está en absoluto en posición de negociar conmigo en este momento. La única razón por la que no he hecho nada aún es porque no quiero enredarme en un drama innecesario, pero definitivamente lo arruinaré si intenta algo gracioso después de esto, y debería tomar esto como mi última advertencia. Realmente espero que lo haga por su propio bien. Actualización 3. Chicos, ha pasado alrededor de un mes desde la última actualización y como he estado muy ocupado, no he podido informarles sobre lo que sucedió después de eso. Mi hermano dejó de hablar mal de mí a mis espaldas, pero aún estaban bastante desesperados por unirse a mi éxito. Así que mi papá decidió visitarme con mi hermano hace unas semanas solo para intimidarme. Aparecieron en mi casa amenazando con demandarme por usar el nombre de mi madre para mi restaurante e incluso me dijeron que ya habían hablado con un abogado. Así que si no quería problemas, necesitaba hacer socio a mi hermano tan pronto como fuera posible. Obviamente, desestimé su amenaza de inmediato, ya que ningún abogado tomaría un caso tan estúpido. Creo que estaban olvidando un hecho muy importante, que ella también era mi madre, y no solo su esposa, y en lo que a mí respecta, ninguna ley podía impedirme usar su nombre. Para entonces, ya había tenido suficiente de sus tonterías, así que les dije que si no me dejaban en paz, los denunciaría a la policía. Mi hermano perdió la paciencia en ese momento e intentó agarrarme del cuello, pero afortunadamente mi papá lo contuvo. Creo que la constante humillación finalmente le había afectado y había estallado. Bueno,
no fue mi culpa, y tuvieron suerte de que no llamara a la policía en ese momento. Le dije a mi papá que necesitaba largarse, pero solo le dijo a mi hermano que fuera a calmarse al coche y que quería hablar conmigo en privado. Después de que mi hermano se fue, intentó manipularme diciéndome que si mi madre supiera lo que les estaba haciendo, estaría replemente molesta conmigo y que debería enterrar el hacha de guerra. En este punto, le dije que me dejara en paz porque yo también estaba en mi límite. No podía simplemente usar a mi madre para salirse con la suya. Eso era muy bajo. Y, siendo honesto, estábamos mucho más allá del punto de reconciliación. Ni una sola vez ninguno de ellos se había disculpado conmigo. Así que realmente no entendía por qué esperaban que los perdonara sin siquiera pedirlo. En cuanto a lo que mi madre sentiría, estoy seguro de que se sentiría igualmente decepcionada cuando mi padre se negó a pagar mi matrícula. Y por lo demás, cada maldita vez que me hacía sentir mal conmigo mismo. Así que él debería ser la última persona en darme un sermón sobre lo que a mi madre le gustaría o no. Sé que ella está orgullosa de mí donde quiera que esté, y nada de lo que mi papá diga va a cambiar eso. Al menos mi restaurante está yendo bien, y con suerte podremos expandirnos pronto. Sigan sus sueños. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Comenta cuál fue tu parte favorita de la historia. Nos vemos en la próxima. Adiós.